tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta edición del Club de Lectores 2020. Hoy nos place tener un amigo por muchas razones amigo, por muchas razones amigo, y que decidió compartir con nosotros su último trabajo poético. Es un poeta nacional, de la categoría de poeta nacional, Carlos Roberto Gómez Veraz, y alguien que queremos todos, lo queremos mucho por muchas cosas, pero también es que ha sido editor de muchas y muchos de nosotros aquí presentes. Este trabajo es uno de una serie de trabajos que Roberto estaba haciendo en los últimos años. Todos han sido galardonados de una calidad superior a lo prístino. Es otra categoría, no sé ni cuál es la palabra que existe. Y ahora nos deleita 2019 con el texto Aposento, el cual vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Así que, como de costumbre, este proyecto de El Post Antillano y Pasillo del Sur Editores ha logrado que por espacio ya de 21 meses, de forma semestral, tengamos un diálogo semanal con alguna escritora o escritor puertorriqueño o residente en Puerto Rico, en cualquier formato, porque lo hemos ampliado, no hay que tener libros para estar aquí dialogando, y eso nos ha quedado bien. Como parte de este devenir, Carlos Roberto había estado hace ya un tiempo con su trabajo Árbol, me puedes corregir si estoy en lo correcto que fue ese texto, pero hoy lo decidimos invitar por muchas razones y un poco a instancia de nuestro comentarista de hoy, el compañero Wilkin Román Samot, quien siempre me ha puntualizado que Aposento es un gran libro y había que conversarlo. Así que buscamos a Carlos Roberto en donde quiera que esté en el planeta Tierra en el día de hoy y dijimos, te vamos a localizar. Así que prendimos el GPS, los satélites, enviamos un scope, ¿se acuerdan de los scope? Enviamos un misil informativo allá para que él estuviera con nosotros y aquí estamos. Así que con esa pequeña intro le doy la bienvenida a otras personas aquí presentes como María Rillaga y a la compañera María Zamparelli también presente, y siempre gracias a Adrián Siaca Pérez por hacer la producción de los controles, que hoy hemos tenido un día interesantísimo en el Post Antillano porque estuvimos transmitiendo el segundo congreso de Canarias en Puerto Rico, de la influencia de las Islas Canarias en Puerto Rico, titulado La Huella Canaria en la isla. Y eso fue otro proyecto que hicimos toda la mañana, así que seguimos en la tarde trabajando. Gracias, Adrián. Adelante, compañero Wilkin Román. Apaguen los micrófonos si no están en el aire, por favor. Y a Carlos por la presencia y la oportunidad de comentar sobre su trabajo. ¿Qué decir de Carlos? Pues que creo que Puerto Rico le debe mucho a Carlos, como también a su país de origen, República Dominicana. Yo siempre tengo en la memoria a Carlos como el gestor de un proyecto de afirmación cultural que Puerto Rico se negó a hacer, y es Isla Negra. Y creo que República Dominicana nos legó en José Luis González el cuentista y en Carlos nos legó el poeta. Y Aposento es reflejo precisamente de la profundidad de ese poeta, de las raíces de ese poeta, de las afirmaciones de ese poeta, de su cultura, de su trasfondo profesional, y todavía no ha sido premiado, que yo sepa, ¿verdad? Aposento, pero espero que lo sea, porque vemos en el trabajo reciente de Carlos una tendencia y una consistencia que año a año se viene dando en igual calidad o mejor calidad que el año anterior. Y Aposento precisamente creo que trae ese contenido, ¿no? También aporta Aposento un dato que es biográfico, que es un interés por parte de quien produce esa poesía por dejarnos ese rastro que quizás no se veía de igual forma, ¿no?, en trabajos previos. Yo creo que esa es una gran distinción. Hay también una contribución a metarrelato, a metapoesía,
o un interés por proveernos también una prosa poética que creo que es novel en el trabajo que hace Carlos, y o por lo menos se da con mayor tendencia dentro de este trabajo. Y lo otro que quisiera resaltar de Aposento es que refleja el cariño que tiene Carlos también por su familia, ¿no? Por sus los seres que de una forma u otra le hicieron el ser humano que hoy es él. Y como yo siempre digo, los seres humanos son ellos y sus circunstancias, y Isla Negra es Carlos y sus circunstancias. Y en ese sentido, doy las gracias por la oportunidad de comentarlo. Quería también resaltar del trabajo de Carlos. El trabajo de Carlos es un trabajo que ha sido traducido al francés, que ha sido traducido al italiano, al inglés, que ha sido traducido al estonio, al alemán, y entiendo que uno solo de esos poemarios fue traducido al serbio completo, que es Árbol, que es un trabajo hermoso, breve, y que se da dentro del contexto, por la lectura que hago de Árbol, dentro del contexto de lo que es Solo el naufragio y Aposento. Si no me equivoco, pues que Carlos lo corrija y nos hable un poco dentro de ese contexto de producción de Árbol, Solo el naufragio y Aposento, cómo se va desarrollando, cómo se van desarrollando esos tres trabajos. Yo siempre inicio las preguntas con el quiénes, cómo nos influencian a nosotros, ¿no? Los seres que están a nuestro alrededor. Y yo creo que este trabajo de Carlos un poco refleja esas influencias. Así que, Carlos, déjanos saber un poco de cómo esos seres que estuvieron a tu alrededor te influencian y cómo se reflejan en Aposento. Y la relación entre el título Aposento y el Aposento. Muy bien. Quiero iniciar, porque ya que estás hablando de seres, reconociendo la presencia de mi maestra María Arrillaga, que ha sido una persona que ha estado conmigo desde mis inicios poéticos. Tal vez alguna gente no sepa, pero el primer libro que yo publiqué, que fue con el libro que nació Isla Negra, Viaje a la Noche, se premió. Tuve una suerte de que mi primer libro recibiera el Premio Nacional de Poesía en aquella época donde el Pen Club ya daba ese Premio Nacional de Poesía, pero era un premio todavía, yo diría, más elusivo que antes, que ahora, porque era un premio que se daba para escritores que publicaban, y en aquel tiempo no todo el mundo publicaba. Y yo tuve la suerte de recibir ese premio nacional, y la presidenta del Pen Club era María Arrillaga. Me acuerdo que fue en un pequeño restaurante, creo que argentino, en la calle del Parque, esa premiación. Y el presidente del jurado era Julio César López, nada más y nada menos. Y creo que habían grandes nombres dentro de ese jurado. Y ahí conocí a María Arrillaga como presidenta, y después como maestra y como poeta que ella era. Así que gracias, María, por estar acá. María Arrillaga, que me ha sorprendido con este regalo. Gracias a María Zamparelli, con la quien he ido labrando una amistad, y que soy lector de su trabajo como maestro y como profesor. Y a Daniel Nina, que es un amigo de muchos años, que ha probado su amistad de muchas formas, de esta manera, porque yo también la he probado de muchas maneras. Así que los dos nos hemos probado en ese fuego, que es el fuego de la amistad, que alguna gente aguanta y alguna gente no aguanta. Y gracias a Wilkins
porque yo diría que si a alguien también le debemos gracias a Wilkins, hace ya unos 4 o 5 años, pienso, tal vez me equivoco, comenzó a producir una serie de entrevistas, reseñas de libros. De hecho, así yo conozco a Wilkins cuando él reseñó un libro de Isla Negra. Entonces le pregunté a Daniel, quién es este reseñista, que es muy interesante, y ahí entré en contacto con él y un día nos conocimos en un restaurante dominicano en Santurce, comiendo allá. Y Wilkins ha sido, sin duda alguna, uno de mis mayores regalos como lector, porque creo que ha leído muchos de mis libros, si no todos. Y he tenido la suerte de que siempre ha tenido un comentario bueno y generoso para mi poesía. Como una vez dijo Wilkins que yo dije, dijo él que yo dije, a mí me gusta construir libros. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿verdad? Cuando yo se lo dije a él, estábamos, pues no sé si estábamos ya comenzando los platos dominicanos o estábamos en el pre-plato, pero por poco se ahoga cuando yo le dije, yo soy constructor de libros. Y él con poco, como que se sorprendió. Y lo que yo intenté decirle era que desde el primer libro que yo hice, Viaje a la Noche, yo aprendí a construir libros y mi maestro para aprender a construir libros fue primero José Emilio González y después una pareja formada por Yuri Ferdinandi y María Teresa Reyes, que en su apartamento allá en Río Piedras también pues me ayudaron, ¿verdad? Así que yo he ido ahí aprendiendo, he tenido diferentes maestros que me han enseñado a construir libros. Aposento es un libro que yo construí pensando en un tema y es el tema de la memoria. Es el tema de la memoria. Y es un libro que en términos de lo que yo pretendía hacer es rendir un homenaje a la memoria. En el caso mío, la memoria mía, como dice la Luz Santiago, siempre me lleva al mismo lugar, que es al Ceibo. Es el pueblo donde nació mi madre y el pueblo de la familia mía por parte de madre. Un pueblo que en la República Dominicana en un momento dado, durante la época de Trujillo, era un pueblo muy importante porque era una capital de una provincia, la provincia del Ceibo, pero que luego se fue quedando como un pueblo, en términos de esas importancias estratégicas, venidos a menos, porque todos los pueblos que están alrededor del Ceibo, la mayoría se convirtió en pueblos turísticos, porque tienen playa, y el Ceibo se quedó como un pueblo de vaqueros, vacas y caballos, que era lo que más me gustaba a mí del Ceibo, ¿verdad? Entonces yo vine me trajeron a Puerto Rico de los 5 años, pero de los 5 a los 15 años, esos 10 años, todos mis veranos eran en el Ceibo. Así que me enviaban al Ceibo, primero me llevaban y después me enviaban, desde los 5 o 6 años me enviaban solos en un avión y yo llegaba allá y yo pasaba 2 meses en el Ceibo, haciendo lo que me daba la gana, y yo era el primero de los primos que no vivían en el Ceibo vivían dos primos en la casa de la abuela, pero yo era el primero que llegaba de los que no vivían en el Ceibo, y era el único que no vivía en República Dominicana de los que llegaban al Ceibo. Así que yo tenía esos beneficios de ser el primero en llegar y todos me esperaban. Así que yo pasaba esos 2 meses en el Ceibo. Así que nunca necesité ir a Disney World, nunca necesité ir a otro lugar. De hecho, mi familia, compuesta por mi madre y mi padre de crianza, que era mi padre, pues yo tuve dos padres, el que me crió y el que me hizo. El que me hizo era guatemalteco y el que me crió era dominicano. Y mi madre, después tuvieron dos hermanos y ellos viajaban después en esos veranos a diferentes lugares, pero yo insistía en ir al Ceibo. Así que yo me hice dominicano en esa insistencia de ir al Ceibo. Y allí me esperaban mis abuelos, me esperaban los tíos, los primos, los amigos. Y después seguí, ¿verdad? Seguí esos viajes desde los 5 hasta los 15 años. Después de los 15 años dejé de ir al Ceibo porque ya encontré otras cosas como la universidad,
como ver a una mujer desnuda que nunca había visto, como la poesía. Así que después de muchos años regresé al Seibo y tuve la experiencia prustiana del Seibo, de que cuando ya yo fui a los 20 y pico de años volví al Seibo y ya no era el Seibo. Así que en este libro yo le rindo un homenaje a la memoria del Seibo. Por un lado, ese es el tema que yo intento plantear, el tema de la memoria, cómo es posible rescatar todo a través de la memoria. Así que es un libro prustiano en ese sentido, ¿verdad? Pero hay una cosa bien distinta en este libro también, que muy bien apunta Wilkins, es que yo en este libro no sé si por voluntad o por necesidad, realmente no sé por cuál de las dos, yo incluí en este libro una forma poética que ya la había empezado a usar, pero no con la insistencia que lo hago en este libro, que es la prosa poética. Así que en este libro es donde más yo cuento. No solamente canto, como hacen los poetas que cantamos, pero también cuento. Cuento sobre ese pasado, sobre esas memorias. También tengo que confesar de que esa insistencia en esa prosa poética de este libro está dirigido a que pienso, después que lo terminé de escribir, me di cuenta de que el libro también fue un intento que yo hago, es un intento que yo hago de empezar a escribir algo que es una novela que quiero escribir. Y que los amigos que son muy cercanos a mí, que algún día han ido a mi casa y han participado de la intoxicación del vino a lo Baudelaire, allí en esa intoxicación, en esa ebriedad de la poesía y el vino, saben que yo siempre cuento esa novela, que es la novela de mi padre guatemalteco, mi madre y mi padre dominicano, en la época de Trujillo. Y tal vez yo siento que en ese libro es que yo empiezo ya a escribir la novela. De hecho, me he dado cuenta de que hay poemas en ese libro que yo los voy a sacar de ahí directamente y los voy a meter en la novela. Porque son capítulos de esa novela, tal vez. Y eso es lo que podría decir por ahora de ese libro. Tú me dirás. O ustedes me dirán. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura de Aposento. Son 84 poemas divididos en 5 partes. Y háblanos un poco de esa estructuración en 5 partes. Sé que para ti es importante la nominación del poemario como de las partes. ¿Cómo distribuías o cómo distribuyes este poemario en 5 partes? Sí, tengo aquí el libro. Yo lo que un poco tal vez todo es lo más antipoético posible, como una disección, es como una autopsia. Tal vez no sea bueno hacer esto, pero al carajo lo vamos a hacer. Mira, yo escribí una serie de poemas primero, que están en el libro. Y después decidí repartir esos poemas a lo largo de las secciones. Así fue como yo construí el texto, ¿verdad? Entonces el libro tiene 5 partes, entonces, Duras dice, pues yo lo que hice fue que cogí esos poemas claves, que son los poemas más narrativos, y los repartí en esas 5 secciones. Y un poco construir las secciones a partir de esos poemas que están repartidos en las secciones. Así que, por ejemplo, para darte un ejemplo, en la sección número 4
El poema que inicia esa sección se llama El Teatro Prado, Teatro El Prado, que era el teatro que había en el Seibo. Un teatro hermosísimo, donde se proyectaban películas y se hacían actos. Y me acuerdo que había una persona en la boletería, una boletera, que era amiga de la familia. Entonces lo que yo hice en esa sección fue que agrupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poemas dedicados a 7 películas. 7 películas que recientemente había visto, que me gustaban mucho, y los agrupé en esa sección que inicia con ese poema sobre el teatro del Seibo. ¿Ves? Y un poco en la sección número 5 está a hablar con el viento, que es otro poema. Perdona, Carlos, Sí. ¿puedo hacerte una pregunta? Todas, María, maestra. ¿Cuáles fueron las películas? ¿Te acuerdas? Bueno, aquí están. Mira, son 7 películas que en estos años yo había visto, y tal vez películas que había visto ahí anteriormente. Porque lo que pasa es lo siguiente. A mí me fascina el cine. Porque yo pienso que el cine es otra forma de la poesía, ¿verdad? O sea, es otra forma del arte, como la concibieron los griegos. Que a mí me fascina el cine. Entonces, yo cuando veo una película que me impacta mucho, que se me mete dentro de mí, pues la mejor forma de dialogar con ella es escribir un poema sobre esa película. Así que yo llevo muchos años escribiendo poemas sobre películas. Yo diría, a grosso modo, que tal vez, no sé, yo he escrito en los últimos 10 años, tal vez 15 o 20 poemas sobre películas. En este libro incluí 7. Por ejemplo, está Easter Promises, que es una película fabulosa de Viggo Mortensen sobre la mafia rusa. Y para mí tiene una de las escenas más extraordinarias, ¿verdad? Que él está luchando contra una mafia, un grupo de mafiosos rusos en un baño turco con paredes blancas, y él está desnudo y allí lo que se produce es una carnicería y esa sangre impacta todo eso ahí. Pero está The Reader, la famosa película que está extraordinaria, sobre el niño que enseña a leer a esta mujer, ¿verdad? Está Mal de Pierre, que es la película francesa. Todas las mañanas del mundo, Tout le Matin du Monde, que es una película francesa. The Secret Life of Words, que es una de mis películas favoritas, que tal vez tenga uno de los finales más extraordinarios que yo he visto en el cine. The Secret Life of Words. Y Bajo la piel de Lobo, que es una película española que vi que me gustó mucho. Y The Theory of Everything. Entonces, esas son las películas que yo incluyo en esa sección. Y le dedico un poema a cada película. Entonces, esa sección se la dedico al cine, y por eso es que el poema El Teatro del Prado está en esa sección. Y eso es un poco lo que yo hago en el libro. Le cojo un poema seibano o 2 o 3 poemas seibanos y los coloco en una sección. Entonces construí poemas para esa sección. Y eso fue lo que intenté hacer acá. Y por eso aquí hay 5 secciones. O sea que hay 5 momentos seibanos. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? El aposento, poemas sobre la memoria, sobre el amor, sobre la poesía, sobre el cine, pero todos con ese tono o con ese elemento del poema casi en prosa, porque no es poema en prosa, porque no está organizado en prosa, pero es un poema narrativo. Dime, Daniel. Una pregunta, porque está chévere esto de volver al lugar de origen, el Seibo como el lugar de origen. Pero tengo 2 preguntas sobre eso. Uno, ¿cuánto en el devenir hoy, en la madurez más plena, que es donde está, volver al lugar de origen es importante para ti?
Y segundo, en los últimos 3 poemarios, algo, el otro que se me olvida el nombre, y Solo el naufragio y este. sobre el naufragio, ¿cuánto hay algo de volver a la memoria, el pasado? ¿Y por qué se hace en esta etapa de la vida también? Bueno, yo tengo una estudiante, Linoshka Berberena, que fue miembro del círculo literario de la UPR Humacao. Y tú sabes lo importante de que es el círculo allá. Y ella fue miembro de ese círculo. Entonces, ella después de graduarse del círculo decidió seguir su estudio en literatura, no lo que estaba estudiando, y después decidió hacer sus estudios en maestría y en doctorado. Ya actualmente está haciendo sus estudios en doctorado. Y ella está haciendo una tesis sobre mi poesía. Y una de las tesis que ella plantea en esa tesis, según ella, es que yo estoy escribiendo un poema realmente. Que todos los poemas que yo escribo es el mismo poema. Esa es una de las tesis que ella plantea, o que ella me dijo que quería plantear en su tesis. En ese sentido, yo te tendría que decir que yo me he dado cuenta que es cierto que al final yo estoy escribiendo el mismo poema. Es un solo poema lo que estoy escribiendo. ¿Qué es eso? Que es el poema de lo que ya no soy, o de lo que una vez fui. Y en ese sentido, pues tendría que concordar contigo de que es la vuelta al pasado. Para mí, ahora en esta etapa de mi vida me doy cuenta que yo soy lo que yo era, no lo que soy. Pero claro, lo que pasa es que lo que yo era, yo no lo sé todavía. ¿Por qué? Porque lo que yo era solamente lo voy aprendiendo día a día. Así que yo voy descubriendo cosas que yo era todos los días. Y a veces las descubro por mí mismo, pero a veces las descubro por otra gente que me lo dice o que me veo reflejado en otras cosas, ¿verdad? Así que acuérdate que yo vine de una familia, de una madre que también era poeta, y ella se encargó de crearme un universo poético. Así que mi madre me describía cosas, personas, lugares y eventos que ahora mismo yo no sé si son ciertos o no, pero yo siempre he pensado que era cierto. Entonces ahora yo voy descubriendo cosas que ella me dijo que no eran como ella me dijo, pero a mí me gusta más la historia de ella que la realidad que era. Entonces, sí, pues yo voy descubriendo todos los días un poco más sobre mí, sobre lo que yo soy, sobre lo que yo... Pero lo que yo soy en términos de lo que yo era y ahora soy. Así que es un constante juego con el pasado y con el presente, es una lucha constante. Y sí. Lo que pasa es que, siguiéndote en los últimos años que hemos ido conversando, en los cuales en esta etapa de tu madurez total, no estoy hablando solo por la edad, estoy hablando de la madurez total, como diría Hosto, es bien interesante volver a lo que siempre fui y no había sido. Pero es extraordinario. La canción es la de Rubén Blades, todos vuelven al lugar donde nacieron, algo inconfundible del amor, todos vuelven a volver, pero el tiempo del amor no vuelve más. Y es interesante la memoria, y yo creo que en este sentido hay algo muy caribeño, y me gustaría que Wilkin expandiera ahí, porque hay una mirada bien caribeña que por alguna razón en el devenir en Puerto Rico a veces uno se olvida, por alguna razón, la que sea. Pero es chévere que en la madurez plena tú vuelvas. Lo único que te pido es que tengas vida eterna. ¿Está bien? Porque la gente que quiere volver al origen es como que ya me voy, tengo que volver al sitio para rectificar. Y yo espero que tengas vida eterna. No sé si Wilkin piensa algo sobre esto, que le ha puesto atención a la caribeñidad de muchos de nosotros. Mira, es no solamente el dato sobre la memoria del pasado, sino que también se construye, ¿no? La realidad a base de imágenes, como dice Carlos, no necesariamente son fueron. En el caso de la madre, ¿no? La mujer cuentista, hemos visto todos
Yo quería preguntar un poco a Carlos también relacionado con la relación entre él como autor creador y precisamente el rescate de esa memoria, y cómo dentro de su poesía se puede dar esa dicotomía entre realidad o constructo de la memoria, o realidad como constructo de la memoria, y ficción. Yo en mis cursos, que me gusta enseñar a estudiantes de primer y segundo año que nunca han tenido un contacto pleno con la literatura, me gusta enseñarles o tratar de abrirles la primera puerta de lo que es la literatura. Y siempre les digo, recuerden, un texto literario, ¿verdad? Como le digo, usted quiere hacer piña colada, ¿qué necesita? Pues piña y cola. Quiere hacer literatura, necesita dos cosas. Necesita la realidad y la fantasía. Tienen que estar ahí. Realidad y fantasía, ¿verdad? Entonces, usted coge esas dos cosas, la realidad y la fantasía, las mezcla en unas proporciones variadas, dependiendo de la época. Le añade otros elementos, pero esos dos elementos no están, y puede tener una cosa que se llama literatura. Ahora, yo me doy cuenta que al final la realidad no existe. No existe la realidad. Lo que existe es la realidad que nosotros estamos creando. Que podemos crear, y por eso podemos transformarla. Y hay gente que la transforma para bien, otros la transforman para el mal. Hay otra gente que no la llega a transformar, sino que la realidad los transforma a ellos. Y hay gente que ni siquiera la realidad los transforma. Hay gente que pasan por la realidad como fantasmas a través de una puerta. Pasan en silencio, desapercibidos. Entonces, la realidad es una construcción que nosotros podemos hacer, pero también es una construcción que otro hizo y que nos hace a nosotros. Y me he dado cuenta que yo tengo suerte, que yo soy de los afortunados que en una forma u otra puedo hacer la realidad y transformar la realidad. ¿Pero cómo? Pues la realidad la puedo hacer y transformar a través del arte. Y como yo no pinto muy mal, ni puedo tocar ningún instrumento, ni puedo representar a un actor en un teatro, ni puedo bailar, como un artista, pues parece que me tocó pues intentar transformarla a través de las palabras. A través de las palabras y los silencios, porque los silencios son puntos fundamentales en este proceso. Así que sí, eso es lo que yo pienso de esa realidad como la veo hoy en día. Una preguntita. Volviendo al pasado. Ajá. Una de las cosas que tú mencionas en el pasado fue la primera vez que viste una mujer desnuda. Sí. Entonces, para mí eso es una imagen. Que aunque tú dices que no puedes pintar y demás, pero es una imagen. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo te sentiste? Bueno, cuando yo entré a la universidad, yo no sabía lo que yo iba a estudiar, eso es lo primero. Yo sabía que tenía que entrar a la universidad porque mi madre me dijo, tú vas a entrar a la universidad. Cuando entré a la universidad yo no sabía, así que yo pensé que iba a ser primero dentista, después pensé que iba a ser abogado. Y después me di cuenta que no quería hacer nada de eso, que yo quería ser poeta. Ahora me doy cuenta que eso de ser poeta tampoco es así. O sea, yo todavía estoy intentando ser poeta. Intentando. Me gustaría lograrlo algún día. Bueno, pero o sea, ¿dónde vamos? La primera vez que yo vi a una mujer desnuda, pues, fue como que me di cuenta que yo no estaba solo en el universo. Esa soledad desapareció, pero a la misma vez volvió a aparecer otra soledad.
que es la soledad de la nostalgia, del deseo. Cuando te doy cuenta que ese cuerpo está ahí por un instante, pero después se va. Entonces, todas esas cosas yo las metí en ese libro que se llama Viaje a la Noche. Todo eso lo metí en Viaje a la Noche. Y es un libro que está asignado, marcado por el duelo, porque cuando yo estaba escribiendo el libro es que muere mi primera esposa por un accidente de tránsito, Grisel. Entonces ahí está metido ese duelo también, esa pérdida. Y para mí eso es fundamental. Ese es el inicio, ese fue mi rito de pasaje. Ver la otra edad, conocer la otra edad a través de un cuerpo que no era el mío y de un cuerpo que no era un hombre, sino era una mujer. Y para mí eso fue extraordinario. Y la única forma que pude tratar de expresarlo y de comunicarlo fue sentarme y escribirlo. Hay un poema. Voy a hacer una pregunta. No sé si María Sampaoli quiere hacer algo, pero creo que hay un tema que es otra forma de abordar lo que estás diciendo. Es que en la vida tuya, en tu devenir, ha habido muchas pérdidas. Y las pérdidas han marcado tu trabajo, porque también, tú me corriges, pero entre Árbol y tu libro previo pasaron muchos años de silencio. Y en ese silencio tú podrás contar, pero cuando yo escucho esta historia de ese primer libro, ese primer poema, y escucho otras historias de tu vida, pues creo que la pérdida está muy presente. Y es interesante la construcción que haces del cuerpo, como la que harías del Teatro El Prado, porque son recuerdos que ya no son, pero te definieron. Ya no son, pero te definieron. Y eso sería bueno no en poesía, sino tal vez evaluarte en ensayos reflexivos, ensayos literarios, que hablaras algo, porque lo que ha sido chévere conocerte a lo largo de estos años, y esto lo hemos hablado en otros sitios, que está bien chévere estar contigo en la madurez, porque tú dices cosas que dicen los sabios. Entonces uno te escucha y uno se queda así pensando, coño, fíjate, esto y lo otro. Tú estás en una etapa de sabiduría, pero las pérdidas son muy duras para todas y todos nosotros. Lo interesante es cómo te definen. Sobre eso que has dicho me parece bien interesante, pero me gustaría puntualizar, ¿verdad? Porque tengo aquí uno de mis mejores lectores, que es Wilkins, en términos de que me ha leído casi toda mi obra. Y un poco puntualizar esos elementos bibliográficos, ¿verdad? Yo escribo Viaje a la Noche. Y después yo escribí 3 libros más, cada uno siguiendo un año. O sea que en 4 años yo escribí 4 libros. Pero Viaje a la Noche yo lo publiqué inmediatamente. Con eso fue que comenzó Isla Negra. Después escribí 3 libros. Pero como ya al terminar, ya en ese 5.º año, o sea, 3 libros, 3 años, primero 3 y 1 son 4. Ya el 5.º año yo estaba muy metido en Isla Negra. Y empecé a sentir la presión de Isla Negra. Y tomé una decisión que no sé si fue la mejor, creo que fue una mala decisión, que es que cogí esos 3 libros y los reuní en un solo volumen. Y le llamé La Paloma de la Plusvalía. Y otros poemas para empernidos. Entonces, ahí hay 3 libros. Entonces, pero al reunirlos me ha provocado que algunos lectores leen ese libro como hecho de 3 secciones, cuando yo siempre los concebí como 3 libros separados. Así que fue un error para mí, un error editorial hacerlo. Después de esos primeros 4 libros, yo estuve 20 años sin escribir. 20 años sin escribir. Alguna gente dice, sin publicar. No, estuve 20 años sin escribir y sin publicar. Yo no publiqué ni escribí nada. Me dediqué totalmente a Isla Negra. Esos 20 años. Después de esos 20 años, entonces, empecé a escribir y ahí apareció Mapa al Corazón del Hombre. Mapa. Y después de Mapa apareció Rata de Fe. Y después estaba escribiendo este libro, Solo el Naufragio, y en medio de esa escritura apareció Árbol. Y después apareció Solo el Naufragio
y ahora apareció Aposento. Ya yo tengo 2 libros más terminados, están listos. Uno para publicarse este año y otro para publicarse el año que viene. Más tengo 2 libros más que están casi terminados, porque serían para publicar en 2022 y 2023. Y entonces, en algún momento dado, tal vez pueda sentarme a hacer la novela. Las pérdidas, sí. Yo he tenido grandes pérdidas. Todos hemos perdido. Lo que pasa es que hay gente que no se da cuenta que ha perdido. Porque se aferra a lo que podemos, a lo que usamos para crear esta ficción que es la vida, ¿verdad? Así que como yo pongo mi cepillo de dientes todos los días ahí y todas las mañanas me levanto está mi cepillo de dientes, pienso que no he perdido mi cepillo de dientes. Fantástico. Así que las cosas que podemos controlar o reemplazar inmediatamente nos dan esa sensación de que no hemos perdido. Pero las cosas maravillosas que se van y no vuelven de manera invisible, se van. Pero de manera invisible se quedan. Pero lo que pasa es que como no todo el mundo tiene capacidad de ver lo que no está ahí, entonces esas son las cosas que más nos transforman, que más nos provocan a pasar a otra etapa, que es la etapa de la madurez. Esas pérdidas. A veces perdemos dinero, perdemos trabajo, familia, seres queridos, amores, ¿ya? Pero a veces perdemos oportunidades increíbles. Así que estamos perdiendo todos los días, perdemos algo. Esto es la vida, ¿no? Es una preparación para la gran pérdida al final. Esa gran pérdida, que es la muerte, ¿verdad? Que es la más grande de todas las pérdidas. Así que lo que estamos es preparándonos, ejercitándonos para esa pérdida. Sí, es así. En cuanto a las películas de Aposento, me llama la atención de que la mayor parte de ellas, si no todas ellas, son películas europeas, extranjeras. ¿Qué tú piensas, por ejemplo? Porque para mí, una de las grandes películas que yo he visto es Casablanca, que es una película norteamericana. Y también, pues, no te oigo. Gracias, María, gracias. Lo que te trataba de comunicar era que, acuérdate que yo no soy crítico de arte. Yo soy un aprendiz de poeta. O sea, yo soy un intento de poeta. Entonces, lo que yo hago es que entre las películas que yo veo, algunas me provocan escribir para el cine sobre eso. O sea que cuando yo incluyo una película no es porque, o yo incluyo 5 películas en un libro, no es porque estoy intentando hacer una historia del cine, ni estoy intentando hacer una mirada del cine de una época, no, sino que fue capturar 5 o 6 momentos que tuve en ese periodo que estoy escribiendo el libro, de esas películas que me ayudaron a entender la vida de otra realidad. Tal vez no son películas extraordinariamente ricas, pero a mí me impactaron, me golpearon y me empujaron a decir algo. Es lo que pasa en este caso, ¿verdad? O sea que no es que yo, por ejemplo, diga, estas son las grandes películas y por eso las incluyo ahí. No. Al contrario, son películas que tal vez mucha gente dirá, esta película nunca la he visto o la vi, no me gustó. Pero yo uso el libro para un poco de esto, dejar una huella, expresar de cuáles son esas influencias, esas cosas, porque el poeta se alimenta de muchas cosas, ¿verdad? No solamente se alimenta de literatura, se alimenta del arte y la belleza de muchas formas, y se alimenta también de la soledad,
La soledad es muy importante, el silencio. Eso es lo que puedo decirte sobre eso. Y en cuanto a pintores, por ejemplo, ¿tienen un pintor o una pintora favorita? Bueno, a mí me gusta el arte. Quien ha ido a mi casa sabe que, y Daniel ha ido muchas veces a mi casa, sabe que me gusta el arte y me gusta coleccionarlo. Pero la mayoría de las piezas que tengo son de mis amigos pintores, que de una forma u otra han colaborado con Isla Negra, y yo trato de capturar esa colaboración adquiriendo algunos de sus trabajos. Así que, por ejemplo, yo tengo en mi casa trabajos por decir algunos nombres, ¿verdad? De pintores que considero mi amigo, como Ezequiel Tavera, Luz Severino, Juli Monción, que son poetas, que son pintores que de alguna forma entraron a mi vida como amigos, después colaboraron con Isla Negra y los trabajos se quedaron en las portadas de Isla Negra, pero también en mis casas. Si me preguntas por el arte, pues a mí me gusta mucho el arte figurativo más que el arte abstracto. Prefiero la figuración a la abstracción. Claro, no necesariamente esto era arte realista, ¿no? Porque yo pienso pues, que el arte totalmente realista, pues, no es lo que me interesa. A mí me gusta siempre cómo el arte transforma la realidad. Pero sí, tengo algunos pintores que me gustan más. Y en mi casa la mayoría de los trabajos que tengo son de pintores caribeños, cubanos, dominicanos. Creo que tengo algunos puertorriqueños también, pero son pintores caribeños. Creo mucho en la práctica caribeña. Carlos, dime. El poemario tiene una portada y una contraportada que tienen relación con los poemas. Aposento, el aposento. Hablamos un poco de esa relación y de el sentido que tiene para ti la pertenencia, ¿no? de tu abuela y de esta vivienda, de este espacio de vida que se construía desde Puerto Rico hacia República Dominicana. Fíjate, yo creo que una de las claves con las que yo intenté construir este libro fue el título. Porque muchas veces damos los títulos, no le damos la importancia a los títulos que tenemos que darle. De hecho, me ha pasado que he visto muchos escritores que no saben titular o no se atreven a titular, o si titulan sin una intención más allá que de poner un nombre. Porque titular no es solamente nombrar, es también señalar, sugerir, provocar. Así que esa palabra, aposento, es equivalente a que sería un dormitorio. En Puerto Rico le decimos que es un cuarto, una habitación, recámara. Todas esas son palabras que se pudo haber utilizado en lugar de aposento. Cuando yo usé la palabra aposento, la usé con la intencionalidad de conversar conmigo mismo, porque esa era la palabra que se usaba en casa de mi abuela para describir las habitaciones. Entonces decían, tu abuela está en su aposento. Nunca se decía, tu abuela está en la habitación o en el cuarto, está en el aposento. Entonces, el aposento es donde tú te aposentas, y aposentarse es donde tú entras y te quedas. Tú entras y te quedas por un tiempo dado, pero te quedas. Entonces, mi abuela tenía su aposento. Era en la casa de los abuelos, era el que miraba hacia el patio, y de ese patio se veía una ventana donde se veía el campo hasta el final, hasta las montañas. Y allí ella casi siempre estaba en eso. Cuando yo la conocí, ya era mi abuela. Así que era una mujer que se aposentaba. Salía para comer, salía para ir a la iglesia, salía en ocasiones muy especiales para recibir a alguien que iba a la casa, pero si no, usted iba al aposento de la abuela porque estaba ella tejiendo, leyendo o enseñando, porque ella era maestra, y enseñándole a escribir, a leer a muchas personas.
Hay gente que no tenía la oportunidad de leer, de aprender a leer y escribir, eran adultos. Ella iba a la casa, le decían mamá Rosita, algunos de ellos mamá Rosita, y ella le daba las clases allí en su aposento. Entonces yo vi eso, y entonces esa palabra es la que uso para el libro y es la palabra también, pues, ¿verdad? Aunque es la palabra con que inicio el libro, con aposento, y que tiene esos poemas, hay 3 o 4 poemas dedicados a la memoria, al ceibo, y de una forma u otra se toca el aposento, o uno entra al aposento, o sale del aposento, o uno quisiera ir al aposento. Y lo que hice fue, al final, en este libro, contrario a otros libros, lo que hice fue que tomé uno de los poemas del libro y los convertí en prosa. Y eso es lo que está en la contraportada. Es el poema que se llama El aposento. Y lo convertí en un texto en prosa para describir el libro. Pude haber tenido la opción de poner un comentario de un crítico o algo, pero decidí un poco como que el libro fuera bien autorreferencial. El libro habla sobre el libro. Así que la contraportada del libro nace del propio libro para hablar del libro. Como es un metatexto, es un metalibro, en ese sentido. Si lo logro o no, pues no sé. Pero tú, que eres un gran lector, pues parece, y que me conoces, te diste cuenta de ese juego. Y la imagen de la mecedora, y perdóname Daniel, para terminar, y la imagen de la mecedora, que es fundamental, porque es lo que yo me acuerdo de, como el icono que yo uso para pensar en el pasado, en la mecedora. Además que es muy dominicana también, en Puerto Rico también. Pero recuerden que yo en Puerto Rico tengo otra vida. Es otra memoria, no es la memoria del origen, sino la memoria de ese segundo origen. Por eso que yo digo siempre, o últimamente digo que yo nací en República Dominicana y renací en Puerto Rico. Así que hay otra memoria sobre Puerto Rico, que está ahí, está aquí, pero no es lo protagonista en este libro. Este libro es la otra memoria. A mí, el juego de las palabras, y como eres poeta, pues los poetas hacen cosas interesantes, pero me empiezas a hablar del aposento y yo vuelvo a mi infancia en República Dominicana, porque mi mamá era dominicana y tú lo sabes, y hubo una etapa en mi vida que nosotros íbamos allí de vacaciones, pero es cómico porque es una palabra dominicana, aposento. Sí, esa palabra yo no la relaciono con el Puerto Rico que yo me crié, yo nací aquí y me he criado aquí toda la vida. Y entonces, cuando tú dices que tú volviste a un lugar de origen, pues yo estoy viendo eso. Así que es interesante porque no es una construcción ligera, porque después que uno empieza a hablar y se da cuenta de todas las formas y modismos que se utilizan en distintas generaciones y en distintos contextos, pues eso me retrotrae, yo no sé si al ceibo, pero por lo menos a mí me lleva a Santo Domingo, la capital, que nos vamos a los aposentos, están en su aposento, ¿quién está en el aposento? Y después la imagen que nos acabas de explicar. Yo creo que es interesante en tu madurez, las cosas que estás haciendo y jugando. Yo escuchaba a María Arrillaga, no es el viaje por donde ella fue, pero es un viaje que uno también se lo puede preguntar, pero yo no pienso que nadie es perfecto, pero tampoco hay que hacer la indagación crítica todo el tiempo sobre los referentes fílmicos y las conversaciones. Sabes que la segunda industria de cine de este continente, de América, el continente americano, es la industria de cine dominicana. Ahora mismo está por encima de la argentina, de la cubana, de la mexicana, es una mega industria, pero pues tú tienes un referente a otro cine o un cine de origen distinto. Y eso sería otra conversación que Wilkins tendría que ayudarnos, o María 1 y María 2, sobre, por decir algo, los pensamientos fundacionales, de dónde surgen las ideas. Pero yo no creo que hay que entrar en eso. Pero es interesante en lo que seleccionas para recordar el origen.
la palabra aposento. Eso es lo que quiero valorar. Nos quedan ya unos minutos, como 4 o 5 minutos, y sería chévere, Carlos, que nos deleitaras con leer algo, un poema que a ti te plazca y que nos quieras compartir, porque es parte de este club de lectores hacer eso. Así que escógelo. No sé si María Zamparelli quería preguntar algo, pero vamos combinando para acabar en unos minutos. María Zamparelli. No se oye. Todavía, ¿verdad? No. Busca el botón en lo que yo busco el poema. Déjame salirme para acá. Creo que no se escucha. No se oye. No. María, fue que habías entrado y se oía y después volviste a salir y se dejó de escuchar. Pues nada, en lo que María encuentra el botón, podemos leer un poema nada más. Yo creo que basta con leer un poema que puede ser. Dime, Wilkins. Podemos leer un poema, ¿verdad? No tiene que ser nada. Puede ser el mismo. Me gustaría leer en la misma contraportada, que es un poema. Adelante. Dice así: entro al aposento. En silencio logro llegar hasta la cama. Ahora encogida ante mi altura de hombre cabal, y me siento en ella, y me hundo en el colchón como si cayera al vacío a mitad de un vuelo, tan irremediable, desnudo y frágil como solo un cuerpo usado puede caer. Entré al pasado y no volví a salir ileso. Entré al pasado y no volví a salir ileso. Bien. Yo creo que eso es concluyente. Muy bella línea. Muy bella línea. Gracias, maestra. Nada, creo que ya estamos al otro lado, ¿verdad, Wilkins? Sí. Maestro Wilkins, diga algo para terminar Wilkins. Bueno, mira, yo quería seguir un poco la línea previa de Daniel que me preguntaba relacionado con la relación de trabajo con el público. Y ahí entra María y nos comenta sobre la influencia del cine europeo. Y yo lo que sí quisiera resaltar es que en tu trabajo hay una insistencia, una consistencia en presentar desde el Caribe, aunque sea cine europeo. Y hay un poema que hace honor a las dos Marías que están acá hoy con nosotros, María Arrillaga y María Zamparelli, que se titula María, y que es un poema que me gustaría que nos lo explicara, que nos comentara su relación con el entorno en que se desarrolla el poema y esa memoria de tu niñez que está también en otro de tus poemas, Robertico. La relación del hecho de que vives en el Caribe, que creces en el Caribe, que creces entre República Dominicana y Puerto Rico, y el entorno con la naturaleza, la relación con el entorno. No se oye, Carlos. No, ok. En la primera parte de esto del libro hay un poema que se llama María, hay un poema que se llama Resolución. Esos dos poemas, un poco, yo los escribí cuando estaba sucediendo María, los estragos del huracán María en Puerto Rico.
ambos poemas. Yo, por lo general, no me gusta reaccionar de manera directa a un evento. Y si no me gusta convertir eso ni en un poema ni en un libro, porque pienso que ese tipo de arte, para mi entender, entonces se limita, ¿verdad? Se limita a esa lectura. Pero en el caso de estos dos poemas, yo hablo sobre la fragilidad, sobre la muerte, sobre nuestra vida caribeña, que cuando yo viajo, como este momento que yo estoy de viaje, cuando yo viajo pues me preguntan, ¿y cómo se vive en el Caribe? ¿Cómo viven ustedes? Yo digo, pues hay gente que dice, aquí se vive la mitad del año en nieve y la mitad sin nieve, la mitad del año lluvia, nosotros vivimos la mitad del año huracán y la mitad sin huracán. Y es una transformación de la vida y uno ahí aprende a vivirla, aunque uno se prepara, no está preparado para todo, ¿verdad? Y hay momentos que llega cosas así como un huracán de esa categoría y lo que pasó después del huracán. El huracán para mucha gente no fue el huracán, sino todo lo que pasó después con el gobierno, el Estado que dejó de funcionar, la vida que dejó de funcionar como era. Y sí que Puerto Rico, sobre todo, es antes y después de María, es un paradigma, ¿no? De una forma u otra. Y yo escribí esos textos después de sopesarlos y limpiarlos, porque no son, yo a veces subo textos a Facebook, pero los textos que subo a Facebook no son que van hacia el libro. A veces yo subo textos a Facebook y después los elimino, no van en el libro, o a veces los cambio, o a veces lo que rescato es parte de. Pero ambos textos hacen referencia a esa época de la pérdida de nuestra inocencia, una vez más. Bueno, yo creo que hay que acabar con esa pequeña nota de la pérdida de la inocencia y ese corolario una vez más. Y yo voy a regresar al pasado y espero salir ileso o afectado. Pero yo creo que hacía un año que no habíamos tenido a Carlos aquí, lo volvemos a tener este año por segundo año de este club de lectores. Carlos, te quisiéramos dar las gracias y como empezó Wilkin diciendo, por todas las anteriores, pero también por contribuir como uno más, porque yo sí sé que cuando te hemos pedido vamos a hacer cosas tipo guerrilla, vamos a hablar, has estado y has dado. Y yo creo que lo más chévere es que en esta otra etapa de tu vida, pues te has convertido como en sabio y dices cosas bien profundas siempre. Y esto vale la pena. Daniel, yo quisiera darle las gracias a todas y a todos aquí presentes por participar en esta edición del Club de Lectores, en este sábado del mes de noviembre del 2020, donde tuvimos al compañero Carlos Roberto Gómez y su texto Aposento, al compañero Wilkin Román, bateador designado, bateador sustituto, bateador suplente, cuarto bate, tercer bate y noveno bate. Cualquier posición siempre batea. Y un compañero que nos ha ayudado en la crítica literaria mucho. Una crítica literaria que incorpora voces muy diversas. Y eso hay que destacarlo. Claro. Y a la compañera María, a María Arrillaga, que soy fanático de ella ahora en tiempos más recientes, y a la compañera María Zamparelli, con quien hemos estado en muchas iniciativas recientemente, así que gracias por estar aquí. Nos despedimos por hoy, volveremos el sábado que viene, y así a todos y a todas. Ese maestro de maestros, poeta nacional, Carlos Roberto Gómez. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.